Jesús Eche, estudiante del área de Filosofía del Derecho de la Corporación Universitaria Iberoamericana de Colombia. El día de hoy realizaremos un podcast para la actividad que se nos solicita en la materia, el análisis de unos apartes del libro El dinero y el Estado y el mercantilismo moderno, del autor Rothbard, año 2002, y el texto El origen del dinero, del autor Menger, del año 2002. Dentro de la misma actividad hablaremos de por qué una verdadera autoridad promueve la riqueza de sus subordinados, por qué una autoridad no roba la propiedad de sus subordinados, por qué el concepto de impuesto es emblemático desde el punto de vista ético, económico, por qué es dado pensar que el contrato entre Estado y los ciudadanos favorece más al Estado que a los ciudadanos, y por qué la creación de la riqueza está relacionada con la reducción de los impuestos. Comencemos con nuestro primer tema. ¿Por qué una verdadera autoridad promueve la riqueza de sus subordinados? Obviamente, el papel del Estado dentro de la economía eh, va de la mano con la sociedad y el papel que ésta aporta en todo aspecto, tanto económico, social, político, y en todas las áreas dentro de la cual existe una interacción entre Estado y sus subordinados. La verdadera autoridad promueve la riqueza porque entiende que la función principal no necesariamente es explotar o dominar, sino garantizar condiciones que permitan un desarrollo social en el campo material, moral y social. La autoridad legítima se justifica en la medida en que sirven al bien común. Es decir, hay una reciprocidad tanto en el papel del Estado, en las áreas de gobierno, como en el desarrollo de las personas, a la sociedad, para la cual ellos han sido delegados. Es decir, en busca de una prosperidad económica de toda la comunidad. Desde este punto de vista, la economía del mercado y el pensamiento liberal clásico relacionados con la riqueza de una sociedad no surgen necesariamente por un decreto del Estado ni de forma forzada, sino por la capacidad que tienen todos los individuos de trabajar en común para producir, intercambiar, acumular bienes mediante el trabajo, el ahorro, la inversión, la innovación. Por esta razón, una autoridad que verdaderamente busque el bienestar de sus subordinados debe crear un entorno, unas condiciones adecuadas de forma institucional que proteja la libertad económica, la propiedad privada y los contratos voluntarios entre las partes. De igual manera, una población económicamente próspera genera una mayor estabilidad social, menor conflictividad y una mayor legitimidad para la autoridad. Es decir, que exista una buena dirección y una buena relación entre quien nos dirige y sus subordinados, de tal manera que se busque el bien común en aras de un espacio y un ambiente de prosperidad. La autoridad que empobrece a sus subordinados, es decir, el caso contrario, estaría debilitando la productividad tanto de la comunidad como de sí misma, incluyendo la propia estructura del poder. Es decir, tendrían que trabajar de la mano, caso contrario, se estaría invirtiendo los papeles de tal manera que no existe prosperidad, sino un retraso social, económico, en todo sentido. La riqueza de los gobernados fortalece la riqueza de la sociedad en conjunto. Para el autor Rothbard, cuando una autoridad protege la producción y la propiedad, en lugar de obstaculizarlas, actúa conforme a una autoridad legítima. Cuando lo hace de manera contraria, como lo acabamos de decir, puede convertirse en una autoridad explotadora, es decir, que sus subordinados se van a sentir en un ambiente de explotación y obviamente pues no va a haber un consenso en busca de la prosperidad para toda la sociedad. Nuestro segundo punto nos habla de por qué una autoridad no roba la propiedad de sus subordinados. Para ello, podemos decir que la propiedad no roba la propiedad de sus subordinados porque la propiedad privada constituye uno de los fundamentos esenciales de la libertad humana y el origen social justo.
La propiedad es el resultado del trabajo, del esfuerzo, de la dedicación mancomunada y la apropiación de recursos. Es decir, que despojar a una persona de su propiedad sin su consentimiento por parte del gobierno, pues se consideraría una explotación y una violación de sus derechos, específicamente derechos fundamentales inertes de cada persona. Desde el punto de vista ético, el hecho de quien toma la propiedad sea una autoridad política no modifica la naturaleza moral del acto. Es decir, que por el hecho de que sea el gobierno o el Estado el que tome la propiedad de forma arbitraria, pues eso no es justificación para poderlo adquirir de manera arbitraria, porque pues obviamente se estaría incurriendo en la violación de los derechos de la sociedad, en este caso, de quienes son los verdaderos propietarios del bien que está siendo motivo de la usurpación. Tenemos el caso de un individuo común que pueda apropiarse legítimamente de los bienes ajenos. Tampoco debería poderlo hacer una institución estatal, salvo en circunstancias excepcionales justificadas bajo reglas claras de justicia. Vemos el caso de eh, las acciones de extinción de dominio cuando se evidencia jurídicamente que existió una desviación o un uso inadecuado, quizás de una propiedad, quizás de un vehículo para fines delictivos. De esa manera, pues obviamente eh, se está violando eh, derechos de la sociedad en general por parte de un particular que está utilizando esos bienes para cometer arbitrariedades, delitos o asuntos que van contrarios a la ley. Para el autor Rothbard, el Estado no adquiere superioridad moral simplemente por ser el Estado, como lo acabamos de decir, sino una autoridad, si una autoridad utiliza su poder para quitar bienes o recursos sin consentimiento libre, incurre de una forma injustificada al despojo. También podemos hablar de la expropiación, como el caso que se presentaba en Venezuela, que por el simple hecho de que habían pensamientos contrarios a los del gobierno, simplemente se optaba por esa medida para quitarles de manera arbitraria los bienes a la población civil, los cuales se consideraban privados, mas no eran bienes públicos. Entonces, de esa manera, pues estaría realizando la apropiación indebida, sin permiso, de bienes que no le pertenecen al Estado. Si un individuo común no puede apropiarse legítimamente de los bienes ajenos, tampoco debería hacerlo una institución estatal, como la acabamos de decir. Es algo que recaba como tal la manifestación que se está desarrollando dentro de este punto. Además, desde el punto de vista económico, cuando la autoridad vulnera la propiedad privada, genera inseguridad jurídica, es decir, se pierde credibilidad en el gobierno, reduce incentivos para producir e invertir y debilita la confianza, pues obviamente por las autoridades. Por ello, la autoridad que respeta la propiedad fomenta el crecimiento económico, una que la vulnera la destruye la riqueza y la legitimidad, se pierde la confianza. Ya no estaríamos trabajando de la mano entre sociedad y Estado, sino simplemente se generaría un ambiente de zozobra. Nuestro tercer punto, del cual hablaremos el día de hoy, es por qué el concepto del impuesto es problemático desde el punto de vista ético-económico. Podemos decir que el impuesto resulta problemático en esas circunstancias porque implica una extracción obligatoria de recursos por parte del Estado sin que se medie un consentimiento individual, libre y directo por parte del contribuyente, a diferencia de las transacciones del mercado, donde ambas partes aceptan voluntariamente el intercambio y el pago de impuestos que se exige bajo amenaza, sanción legal, embargo o castigo. Desde esta óptica, los autores como Rothbard consideran que el impuesto posee una naturaleza coercitiva incompatible con el principio de intercambio voluntario. Si una persona entrega dinero no porque desea hacerlo, sino porque enfrenta consecuencias jurídicas en caso de negarse, no puede afirmarse que exista verdadera libertad contractual. En el caso de Colombia, pues podemos hablar de la DIAN, donde efectivamente se debe
realizar la obtención de recursos a través de los impuestos. Podría decirse que de todo tipo, porque pagamos impuestos absolutamente en todos los bienes y servicios que adquiere como tal la población. Todo ello, pues obviamente va para las arcas del Estado y pues de esa manera ya se redistribuyen esos recursos pues para el pago de nóminas, servidores públicos y todo lo demás que permita el funcionamiento como tal del gobierno y todas sus áreas. Pero pues de todas maneras es algo, podría decirse que impuesto, es decir, que o sí se solicita esos recursos, caso contrario, pues se incurrirá en una sanción, como en el caso de la evasión de impuestos, que también pues lleva acarrea sanciones de tipo legal administrativo y también de tipo fiscal y posiblemente de tipo penal en el caso de la evasión de impuestos. En la parte económica, los impuestos son problemáticos porque reducen la renta disponible de individuos y empresas, disminuyendo su capacidad. Es decir, este es el punto de vista, obviamente, del autor, del cual estamos desarrollando esta actividad, disminuyéndose su capacidad de ahorro, inversión y consumo. Esto afecta directamente la formación de capital, la innovación empresarial y el crecimiento económico general. Obviamente, pues sin impuestos, los organismos del Estado no podrían funcionar porque no tendrían recursos para abastecerse y poder garantizar el pago de nóminas para empleados públicos, para bienes y servicios de las mismas instituciones. De igual manera, los impuestos generan distorsiones en el mercado porque alteran decisiones económicas naturales de los productores y consumidores, como en el caso de impuestos altos para empresas, eh, de tal manera que se pueda, en algunos casos, incentivar la contratación y en otros casos, pues la disminución de impuestos también puede contribuir tanto a fortalecer esta temática. Porque es dado pensar que el contrato entre el Estado y los ciudadanos favorece más al Estado que a los ciudadanos. De forma razonable, se puede pensar que el contrato entre el Estado y los ciudadanos va favoreciendo al Estado, ya que el contrato social no reúne plenamente las características de un contrato genuinamente voluntario desde el punto de vista jurídico o económico tradicional. En un contrato ordinario, ambas partes negocian condiciones libremente, es decir, que hay una reciprocidad de acuerdo a los beneficios que se van a obtener de lado y lado. Hay un consentimiento en torno a una igualdad o a la consecución de el objetivo mismo que plantea el contrato. En este caso, la relación entre el ciudadano y el Estado no opera bajo esas condiciones. Los ciudadanos nacen dentro de un sistema jurídico ya establecido sin haber negociado sus reglas. Podría tomarse como una imposición, una obligación tributaria o limitaciones legales. Tampoco pueden rechazar libremente ese contrato sin afrontar consecuencias como sanciones, pérdida de derechos o la necesidad de abandonar el país. Esto produce una relación de desigualdad asimétrica en la que el Estado posee las facultades coercitivas superiores, es decir, impone sanciones para el no cumplimiento de esas medidas, es decir, las reglas del contrato no son iguales para ambas partes. El ciudadano individual tiene la capacidad limitada para negociar los términos en relación. Eso lo hablábamos anteriormente para el contrato entre las partes, más no entre Estado y ciudadanos del común. El contrato social funciona más como una justificación filosófica del poder del Estado que como un contrato real. Como lo hablamos ya, se habla que podría mirarse como una imposición de que o sí debemos cumplir con lo que se nos está manifestando. Caso contrario, pues incurrimos en sanciones. Por último, podemos hablar de por qué la creación de la riqueza está relacionada con la reducción de impuestos. La creación de la riqueza se relaciona con la creación de impuestos cuando los individuos y las empresas retienen la mayor proporción de sus ingresos, disponen de más recursos para destinarlos al ahorro, la inversión, el emprendimiento y el consumo productivo.
Estos factores se consideran esenciales para el crecimiento económico sostenido. Desde la teoría económica austriaca, la riqueza no se crea por redistribución estatal, sino por la acumulación de capital, la innovación de empresas, la eficiencia productiva y libre intercambio entre individuos. Cuando el Estado reduce los impuestos, disminuye la extracción de recursos del sector privado y permite que esos recursos permanezcan en manos de quienes los generan. Esta situación produce efectos positivos, como en el caso del mayor incentivo al trabajo y al esfuerzo productivo, incremento de la inversión privada, mayor creación de empresas y emprendimientos, aumento de contratación laboral, expansión de consumo y demanda agregada, el incremento de la complejidad económica. De igual manera, cuando el Estado reduce impuestos, se limita su capacidad de intervención excesiva en la economía, favoreciendo una asignación de recursos más eficiente mediante el mercado. Obviamente, esto beneficia pues, a las pequeñas empresas, ya que la reducción de los impuestos pues, le permite obtener mayores recursos, obviamente aportando al Estado a través de los impuestos para el desarrollo y el funcionamiento de las entidades estatales. Para el autor Rothbard y otros autores de la escuela austríaca, el sector privado tiende a asignar recursos de forma más eficiente que el Estado, porque responde a las señales de precios y necesidades reales de consumidores, mientras el gasto público responde frecuentemente a decisiones políticas. De esta manera, una menor carga tributaria puede facilitar condiciones más favorables para la producción de riqueza y el crecimiento económico general. Obviamente, quienes intervienen en el mercado de la economía nacional, al tener una menor imposición del pago de impuestos, pues obtienen mayores beneficios, mayores recursos. Eso genera un ambiente positivo en el pensamiento social y en el desarrollo mismo de infraestructura, inversión y todos los aspectos relacionados con el empleo, las inversiones y las áreas que van de la mano con la misma, lo que es la educación, la salud, el desarrollo recíproco entre Estado y la población civil. De esta manera, damos por terminado nuestro podcast. Eh, Muchas gracias. Que tengan buen día.